Ya inicia Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Zona 8, la experiencia informativa que realmente importa. Quedan con ustedes nuestros panelistas. Para más de mis amores, tengan todos una mañana que aunque lluviosa, sientan que la luz les está huyendo por dentro. Eduardo Soto les da la bienvenida a Zona 8, Tertulias y más, aquí en Radio Hogar en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego en los controles y Patricia Ocando Camino en la producción. Recordemos que no necesitamos tener todo resuelto. Necesitamos la dosis adecuada de esperanza y fuerza para poner un bloque a la vez en el edificio de la vida. Vamos a orar. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas nuestras súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, Virgen gloriosa y bendita. Amén. Ya volvemos a Zona 8, Tertulias y más. En Banco Nacional de Panamá, más que ahorrar es crecer. Es creer en el futuro, construir y avanzar. Porque cada moneda ahorrada es el comienzo de algo más grande. Es el emprendedor que inicia su negocio, el joven que gana independencia, la familia que se fortalece. Es prepararse, confiar y hacer posible tus sueños. Da el primer paso, abre tu cuenta ya. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Avances del saber, lo último de los avances de la ciencia y la investigación. Bueno, les cuento que hay un sitio que se llama dato.curiosity. Y cuenta que ahora la adolescencia llega hasta los 24 años según los científicos. Investigadores, aclaran, australianos, proponen ampliar la adolescencia, que antes se consideraba de los 10 a los 19 años, hasta los 24. Argumentan que el cuerpo y el cerebro siguen en desarrollo hasta los 25, mientras que factores sociales como estudiar más tiempo, retrasar el matrimonio y la maternidad, paternidad, refuerzan este cambio. Resulta que los científicos australianos dicen que la pubertad inicia antes y las muelas del juicio aún aparecen en esta etapa. O sea, hasta los 24 años puedes estar todavía en eso, antes de los 24 pues. Esta redefinición podría impactar en leyes y beneficios para jóvenes, no solo de Australia, sino de todo el mundo, reflejando fenómenos como la generación canguro en América Latina, donde muchos permanecen más tiempo en casa de sus padres. Mientras algunos advierten que podría infantilizar a los jóvenes, otros creen que reconocer esta fase prolongada fortalece su autonomía y crecimiento. Esto es en Australia. Apenas está en estudio, pero dicen que si esto se llega a hacer en aquel país, puede reflejarse en todo el mundo. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Oigan, y si pueden ayudar a un callejerito, por favor. Chao. Siga con nosotros en más de Zona 8, Tertulias y más. Café y titulares. Antes de pasar a nuestra sección de entrevistas, quisiéramos anotar algunas cositas que son importantes para el día de hoy y para también lo que va a influir en nuestra entrevista también. Principalmente, si usted no tiene nada que hacer por la calzada de Amador, ¿qué? Quédese en casa. Quédese en casa, no vaya para allá, al menos que quiera ir a este festival Juventud, estos premios Juventud que van a realizarse hoy en Panamá. Desde esta mañana a las 6 de la mañana y hasta casi la medianoche, eso va a ser un pandemonio. Así que tenga la previsión de no pasar por allí. Me pongo a pensar en nuestra gente del oeste, ¿no? Que toma esa vía para regresar a casa en las tardes y para llegar ahora en la mañana, que debe ser bastante complicado. Así que tengamos cuidado. Vamos a ver la nota
de nuestros colegas de TVN sobre este tema. Muy temprano, 6 de la mañana, inicia este importante operativo de desvío, el único acceso a Amadores frente a la entrada tradicional, ya sea si viene por Ancón o por el área de El Chorrillo, la vía que está frente al Ministerio de Seguridad y al Parlatino. Cuando llega a esa rotonda debe girar mano derecha y de allí avanza unos metros y gira a la izquierda e ingresa a la calzada de Amador. Sin embargo, las personas que sí tienen que ver con estos premios Juventud, ellos tienen un código de acceso y se le va a permitir el ingreso más directo hacia el área del Centro de Convenciones Figali. La salida de Amador para los que están trabajando, para la gente que tiene que estar por ese lugar por algún motivo importante, se va a mantener sin ningún problema hacia la cinta costera o hacia el Puente de las Américas o hacia El Chorrillo. Pero esté pendiente esta situación. Se esperan que más de 5.000 personas fluyan alrededor del Centro de Convenciones Figali, que está ubicado en Amador, para participar de esta importante actividad que está hablando mucho bien, o muy bien sobre todo, de la República de Panamá y la hospitalidad de nosotros los panameños. Es importante tomar en cuenta que si usted se desplaza de Balboa hacia Amador, es importante resaltar que en la rotonda donde está el Ministerio de Seguridad hay un desvío. Si usted va a lo interno Amador, usted gira a la derecha, posteriormente pasa al frente del Centro Convenciones Panamá para salir al restaurante Pencas y se reincorpora nuevamente a la vía normal. Si usted viene de lo interno Amador hacia Balboa o hacia la cinta costera 3, va a estar totalmente habilitado, no va a haber ningún desvío como tal. Estamos desplazando unidades en estos puntos críticos donde sabemos que vamos a tener mayor congestionamiento vehicular para poder tratar de agilizar el tráfico. Le recomendamos a todas aquellas personas que se desplacen a Amador, que si es por los premios Juventud al lugar de estacionamientos, ellos ya deben contar con un QR y el único ingreso va a ser habilitado en la rotonda del Ministerio de Seguridad. Es el único acceso hacia los estacionamientos de esta actividad. Un operativo bastante grande y especial por parte de todos los estamentos de seguridad. No solo ese evento, hay otro evento de la CAPAC de maquinarias allá en el Panama Convention Center, así que va a haber un flujo muy importante de muchas personas y mucha actividad en ese sector de la calzada de Amador. Esto va a ser desde temprano hasta entrada o pasada las 10, 11 de la noche, cuando concluya el evento y la gente comienza a retirarse del sitio. Y continuando con la información, te comento, Eduardo, que culminó la auditoría a la empresa de distribución eléctrica Naturgy. Según informó el Contralor de la República, Anel Flores, los hallazgos más que mal uso de dinero revelan una negligente política de actualización y mantenimiento. Ampliamos la información. El Contralor General de la República, Anel Flores, informó ese miércoles que la Contraloría terminó con la auditoría que se aplicaba a la empresa distribuidora de energía eléctrica Naturgy y que próximamente se estará notificando sobre los hallazgos y los correctivos que deben hacerse. Esta sería solo una de las auditorías a empresas distribuidoras de energía eléctrica. Lo que hemos visto es que no tanto es un tema de economía, no es un problema de que hay faltantes de dinero, lo que más que nada es un tema, como todo el pueblo sabe, es un problema de que no han cumplido tal vez con el programa de inversiones necesarios para mantener la red en orden. Y yo creo que estamos viviendo muchas veces, hemos visto inclusive hasta molestias por parte del señor presidente de la República de que la luz se va a cada rato. Y hay interrupciones de energía, hay daños a los diferentes implementos eléctricos de las personas en sus casas. Y yo creo que ese es el problema más grave que tiene Naturgy en este momento, que tiene que corregir con un plan agresivo de inversión para renovar la red nacional y obviamente poder brindar un mejor servicio a la ciudadanía. El problema de esto es que si a cada rato estamos teniendo estas interrupciones y tal, la economía se afecta. Por eso hay que tener un servicio constante, un servicio de calidad, sobre todo a ciertos sectores privilegiados, que sí creo que en el agro, por ejemplo, las plantas estas donde se tratan los alimentos, donde se crían animales, hay que tener mucho cuidado con eso para evitar tragedias como las que han ocurrido. Miles y miles y miles y miles de pollos, por ejemplo, muertos de calor porque la luz se fue. Esas cosas no deben estar pasando en pleno siglo XXI en Panamá. Cerramos con esto. Un nuevo giro ha tomado los acontecimientos en torno a la Franja de Gaza e Israel. Hay una flotilla global llamada Sumut. Son unas decenas y decenas de barcos que van con alimento y medicinas para Gaza. Van a entrar por el mar. Esta flotilla, que vienen personas del mundo entero, son muchos barcos, ha sido atacada por drones. Ante este ataque,
España e Italia han decidido enviar buques armados para escoltar a la flotilla y de manera que los alimentos y las medicinas lleguen a Gaza. Lo que es noticia es que Italia se sume a esto. Entendemos que España lo haga. España, el gobierno es de izquierda y la tiene contra Israel, pero que lo haga Italia, cuya presidenta, la señora Meloni, es de la misma línea de Netanyahu, haya decidido hacerlo, es noticia. Todo esto después de que 80 ciudades de Italia se hayan incendiado por protestas pro-Palestina, ¿no? Se ve que la presión popular es tanta que ella ha decidido entonces proteger a los que van en la flotilla Sumut para que no les pase nada. Lo que también estamos por ver es qué va a pasar cuando estos buques armados lleguen a las costas de Gaza y se encuentren también con los buques armados israelíes. Este análisis se hace en esta siguiente nota que vamos a presentar. La noticia más importante de hoy es la noticia más importante de los últimos meses y probablemente la más importante y significativa de los últimos 2 años. Italia anunció que va a enviar escolta militar para la flotilla Sumut. Van a desplegar una fragata que, en palabras del gobierno, va a asistir a la flotilla que se encuentra camino a Gaza y que ayer anoche fue atacada por drones israelíes. Lo que esto significa es que en las próximas horas vamos a ver cañones israelíes enfrentándose a cañones europeos. Y es imposible decir cómo esto cambia y de qué forma radical cambia la dinámica del conflicto. Hay que tener en cuenta que la flotilla probablemente no se va a detener. Y esto quiere decir que si la fragata realmente va a asistir a la flotilla, va a tener que acompañar a la flotilla hasta las costas de Gaza. Y esto básicamente quiere decir que están en curso de conflicto directo con la marina israelí. Hay un segundo elemento y hay una segunda lectura acá que es la importante. ¿Cómo es que alguien como Meloni, que pertenece al eje político e ideológico de Netanyahu, decide desplegar armas contra Netanyahu? La respuesta está en las calles de Italia, donde ayer y antes de ayer el público italiano paralizó el país y extendió una huelga general a 80 ciudades, mostrándole al gobierno específicamente qué es lo que quiere. Esto nos muestra la importancia y el poder de la participación pública en nuestras democracias. Quizás sea Italia no solo la que haya salvado nuestra democracia, sino que sean los italianos los que nos han mostrado cómo se usa una democracia. La presión pública evidentemente funciona. Es cierto que esto llega tarde, pero hay que reconocer que por valentía o cobardía, el gobierno italiano en este momento está haciendo algo que hasta acá nadie se animó a hacer. Las consecuencias de esto son imposibles de medir, pero por supuesto que tanto yo como espero ustedes vamos a estar mirando atentamente en las próximas horas en cómo esto se desarrolla. ¿Estás listo para encontrarte con Jesús y el Espíritu Santo? Emaús Varones del Santuario Nacional te invita a que disfrutes un encuentro personal con nuestro Creador. Retiro de varones los días 14, 15 y 16 de noviembre del año 2025. Te invitamos a este encuentro con Jesús. Cupos limitados. Para mayor información, contacta los teléfonos 6672-8820 y al 6747-6915. Jesús, guíame. Yo confío. Dicen que algunas mujeres al sepulcro fueron de alba. El invitado tiene la palabra. Como hemos visto, el mundo entero está mucho agitado, tanto en lo geopolítico, lo militar, lo económico. Uno de los aspectos que al menos en el continente está tomando calor en el día de ayer y hoy es la situación argentina. Estados Unidos, en la boca del presidente Donald Trump, quiere ayudar a Argentina. No ha querido llamarle a esto un rescate, pero es lo que es. Lo único que la palabra rescate técnicamente sí creo que implica que los contribuyentes estadounidenses entienden que es plata del bolsillo de ellos para ayudar a Argentina. Y
no sabemos si esto le va a agradar a los contribuyentes. La verdad es que sí le han dado una línea de crédito condicionada, que vamos a ver en esta nota, para entonces entrar de lleno en la entrevista de fondo con el economista Ernesto Bazán, que gratamente nos ha accedido a conversar con nosotros de lo que está pasando en el mundo y cómo esto nos va a impactar aquí en Panamá, aunque no queramos, porque no somos una isla. Vamos a ver lo que está pasando en Argentina. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha confirmado este miércoles la decisión de otorgar un crédito de 20.000 millones de dólares en swaps a Argentina para fortalecer las reservas del Banco Central del país. El presidente argentino, Javier Milei, agradeció al presidente Donald Trump y a Bessent el firme apoyo y la confianza a su gobierno tras su encuentro bilateral en Nueva York del martes. Se trata de una línea de financiación de un programa de intercambio de divisas que permitirá al ejecutivo de Javier Milei estabilizar la economía tras sufrir varios episodios de presiones cambiarias en las últimas semanas. El Merval, el índice argentino que agrupa las empresas más importantes que cotizan en Buenos Aires, ha caído un 30% y encabeza el ranking mundial de pérdidas bursátiles. Nos vamos a Argentina con el periodista Alejandro Rebosio para conocer los detalles de este acuerdo. Alejandro, Estados Unidos exige unas condiciones para otorgar esta línea de crédito. ¿De qué requisitos estamos hablando? En su mensaje por la red social X, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, no aclaró las condiciones, pero sí dijo que la ayuda que recibirá Argentina para poder pagar su deuda solo se definirá después de las elecciones legislativas de Argentina del próximo 26 de octubre. Y también dijo que depende del resultado electoral de esas elecciones si las empresas de Estados Unidos invertirán o no en Argentina. En el mismo mensaje en X reclamó también que Argentina vuelva a subir los tributos a las exportaciones del campo, del agro, de las carnes, porque, Milei los bajó esos impuestos esta semana y suponen un beneficio para los exportadores argentinos y un perjuicio para los exportadores de Estados Unidos. Por otro lado, también el gobierno de Trump viene reclamando a Argentina que dé de baja un acuerdo, un canje de monedas que viene con China, que refuerzan las reservas del Banco Central de Argentina y ahora podría ser reemplazado por un canje similar entre Estados Unidos y Argentina. Y entre otros reclamos, también hay otros referidos a los intereses que tiene Estados Unidos por invertir en el litio, en el cobre, en la minería argentina. Alejandro, la otra pregunta, ¿por qué se ha llegado de nuevo a esta situación límite para la economía argentina? Esta situación, el gobierno de Milei sostiene que el descalabro en los mercados tiene que ver con el temor de los inversores a que gane el peronismo en esas elecciones de octubre, así como ya ganó en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires el pasado 7 de septiembre, en la provincia donde vota el 37% de los argentinos. Pero en el mercado consideran que el riesgo, el temor, ocurre por otros dos motivos. Uno es que el gobierno de Milei no acumuló las reservas en el Banco Central como la había ordenado el FMI en el acuerdo que firmaron este año, y ese es otro de los reclamos que hace Estados Unidos, pero no explícitamente, sino a través del FMI. Y el otro motivo del descalabro en los mercados tiene que ver con el temor de los inversores a que pierda los libertarios de Milei en las elecciones de octubre y que se le dificulte poder gobernar en los 2 años que le queda todavía de administración. En este contexto internacional de nuestros titulares y esta nota que hemos visto, damos la bienvenida al doctor Ernesto Bazán para que nos explique cómo todo esto afecta a Panamá o no. Algo que quiero que inicie explicándonos, doctor Bazán, es esto de swaps, ¿no? Los fondos swaps, que parece que no es dinero necesariamente, sino que hay condicionamientos muy importantes, ¿no? A ver si nos lo explica primero y después vamos a conversar de Panamá. Adelante. Sí, claro. Bueno, si me permite primero también un comentario sobre ese apoyo de Italia a la escolta que va digamos, de la ayuda humanitaria que va hacia Gaza, ¿no? Parece algo de poca importancia, pero para mí es de mucha importancia. Y lo que nos recuerda, yo creo que eso es sumamente importante tenerlo en cuenta, es que el jefe de un Estado no es el presidente o el primer ministro o la primera ministra Meloni, sino más bien el verdadero jefe es el soberano. Sí. Es decir, el pueblo, la sociedad. Ellos son los que realmente
tienen el máximo mandato de poder decidir sobre lo que debe o no debe hacer el Estado, y muchas veces pensamos que el jefe es el presidente. Bueno, el presidente es un administrador temporal. El verdadero jefe es la sociedad, o el pueblo, como decimos comúnmente, un panameño. Entonces, eso es importante porque eso es como en una empresa, ¿no? ¿Quién es el verdadero jefe? ¿El dueño de la empresa o el gerente de la empresa? Yo diría que el dueño de la empresa. El dueño de la empresa somos todos nosotros si el país fuese una empresa o un negocio. Sí. Y el gerente general sería el presidente de la República, ¿no? Entonces, excelente. Es importante y pertinente recordar eso, porque creo que así como en un negocio, el presidente tiene que digamos, seguir los lineamientos de su verdadero jefe, que es el dueño del negocio, el dueño de la empresa. Lo mismo pasa en un país. O sea, así como el gerente le hace caso al dueño, el presidente le tiene que hacer caso al pueblo, a la sociedad. ¿Y qué es lo que está pidiendo la sociedad? Oportunidades, servicios públicos, empleo. De eso vamos a hablar después, pero vamos a hacer un intermedio hablando un poquito de esta situación que se está dando en Argentina, ¿no? Entonces, Argentina tiene una relación de amor y odio con el dólar, ¿no? Es decir, en el pasado, recordemos que Argentina era un país dolarizado, así como Panamá, ¿no? Aquí en Panamá un balboa es un dólar. Sí. Entonces, Argentina fue un país durante muchos años dolarizado, donde un peso era un dólar. Entonces, pero digamos, eso es posible, o sea, eso lo puede hacer cualquier país. Sí, no, o sea, eso lo puede hacer cualquier país siempre y cuando el país tenga un mayor flujo de dólares que ingresa. Si el país tiene un mayor flujo de dólares que sale, entonces hay escasez de dólar. Sí. Cuando hay escasez de dólar por oferta y demanda, el precio del dólar sube. Y por lo tanto, el tipo de cambio o esa paridad se rompe, no se puede sostener. Entonces, esto es importante entender porque lo que pasó en Argentina aquella vez, el año 2002, en el corralito famoso, fue que justamente se rompió esa paridad porque Argentina no pudo sostener la paridad porque no tenía en su banco central la cantidad de dólares suficientes para sostener esa salida de dólares, ¿no? En Panamá, por ejemplo, ¿por qué nosotros sí podemos sostener, digamos, el dólar como moneda? Por la sencilla razón de que Panamá tiene una gran afluencia de dólares que llegan, primero, al Centro Bancario Internacional. O sea, tenemos una gran cantidad, sobre todo los bancos de licencia internacional, ¿no? Que son bancos que exclusivamente captan dinero de afuera y obviamente lo captan en dólares, ¿no? Sí. Entonces, y tenemos los flujos del Canal de Panamá, ¿okay? Y tenemos los servicios internacionales, los servicios legales, los estudios de abogados, los servicios portuarios, logísticos. Entonces Panamá tiene una gran afluencia de dólares. Entran tantos dólares que nosotros podemos sostener esa paridad. Okay. Entonces, el día que eso se rompa, vamos a tener una crisis porque no vamos a poder sostener, pero eso no lo veo siquiera mínimamente probable, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que Argentina estaba teniendo presiones porque llegó Milei y dijo vamos a estabilizar el dólar, ¿okay? Estableció lo que se llama una banda que no puede bajar de este nivel y no puede subir de este nivel, y estableció una banda para la relación entre los pesos y los dólares. Eso es bueno porque eso le da una sensación de estabilidad al país, le da mayor predictibilidad para la toma de decisiones, para los empresarios, para los inversionistas, incluso para el propio consumidor que sabe que está enfocado en dólares y sabe que eso pues no va a ir subiendo y que no se va a afectar su estabilidad y su economía, ¿no? Entonces, eso es favorable, pero esa conversión se puede sostener siempre y cuando el país tenga dólares. ¿Qué empieza a pasar? Que
todo empieza con las expectativas. Parece que se nos ha congelado el doctor. Nos está explicando la situación argentina, porque ha llegado al punto de quiebre en el que está. Tanto así que ha sido necesario que Estados Unidos le tire una toalla, como decimos aquí en Panamá. Sí, muy interesante lo que dice el profesor sobre la relación de amor y odio que ha tenido Argentina con el dólar. Sí, y entendamos que el presidente argentino es economista y sus decisiones han sido por ahí. Adelante, don Ernesto. Se había congelado, don Ernesto. Así. Sí. Bueno, estamos en lluvia, hay una tormenta tropical aquí en Panamá. Sí, así es. Así que eso, bueno, no sé hasta qué parte me escucharon, pero lo que le estaba diciendo es que el mercado en Argentina, los inversionistas dudaban de que el país pudiera hacer frente a esta situación de banda cambiaria establecida por el presidente Milei. Entonces, y eso empezó a presionar al alza el tipo de cambio en el mercado negro o mercado secundario, y entonces eso empieza a desestabilizar la economía. Entonces, Milei sale a buscar digamos, a su gran amigo, a sus grandes amigos, ¿no? Entre ellos el presidente Donald Trump, y le dice, bueno, tengo este problema. Y le dice, bueno, digamos, Donald Trump es un hombre de negocios, él no es ningún tonto, él no regala el dinero, y entonces él le dice, bueno, yo te voy a ayudar, ¿no? Pero yo te voy a ayudar no significa yo te voy a hacer una donación, yo te voy a regalar, no. O sea, digamos, es como si le dijera, ven por acá que yo me voy a aprovechar de ti, algo así. ¿Por qué? Porque le propone un contrato swap. ¿Qué cosa es un contrato swap? Es un préstamo. ¿Okay? O sea, que esto no sale del contribuyente, el dinero no sale del contribuyente estadounidense, porque es un préstamo. ¿Okay? Ahora, alguien dirá, y si no devuelve, bueno, lo que pasa es que vuelvo a la premisa inicial, Donald Trump no es ningún tonto. Entonces le dice, a ver, yo te voy a prestar, ¿no? Entonces no te preocupes que si no tienes dinero para devolverme, me lo vas a pagar en bienes o en servicios, ¿no? Entonces, ¿Argentina qué tiene? Argentina tiene gas. ¿Argentina qué tiene? Argentina tiene carnes, ¿no? ¿Argentina qué tiene? Tiene lácteos. Argentina tiene soya, ¿no? Y obviamente no se lo va a comprar al precio normal, digamos que va a aprovecharse ahí para cobrar, entre comillas, un interés. ¿Por qué se llama swap? Swap, la traducción es una palabra en inglés cuya traducción al español es intercambio, ¿no? Entonces, ¿ese intercambio en qué consiste? Yo te doy un préstamo en dinero, en efectivo, y tú me das algo que satisface mis necesidades. Y yo creería, conociendo a Donald Trump, que ese contrato de préstamo le está sacando una buena tajada de conveniencia para el país estadounidense. Esa es mi sensación, digamos, mi hipótesis, ¿no? Porque no he visto el contrato, no lo conozco en detalle, pero parecía que es un contrato que tiene más ventaja para Estados Unidos que para Argentina. Lo que pasa que Argentina no tiene otra opción. Hace algunos días... o hace un par de semanas más o menos, hubo elecciones internas en Argentina. El 7. Y en esas elecciones internas Milei fue el gran derrotado. Sí, le pasaron por encima. Y él realmente ganó el peronismo en Argentina, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eso fue una mala señal y eso también presionó, digamos, al dólar al alza. Entonces, Milei necesita recuperar confianza de los mercados y prácticamente no tenía otra opción que aceptarle este contrato. Un contrato swap es un contrato de intercambio. Yo te doy esto, tú me das lo otro, ¿no? Y se aplica para préstamos, se aplica para swap, también hay swap de tasas de interés, ¿no? Hay swap de monedas, hay swap de lo que sea, pero en este caso el concepto de swap es yo te doy un préstamo en efectivo y tú me lo devuelves o en efectivo o en bienes y servicios, ¿no? Con su respectivo interés, entre comillas. Doctor, me llama la atención en el reporte que daban que estaba condicionado también al resultado de las elecciones de octubre, como así lo vendió Milei en su declaración, ¿no? Y como que va a depender de qué digan los argentinos respecto a su futuro, si el dinero va a llegar o no. Y no sé si eso es una ventaja o desventaja para Milei. Digo, Milei está jugando póker, me parece, ¿no? Digamos, se está dando cuenta que
en el aspecto económico puede estar ganando algunas batallas, pero está perdiendo las batallas en el terreno político y los resultados de las últimas elecciones así lo muestran. Entonces, en ese juego de póker está duplicando la apuesta y está diciendo, bueno, pueblo argentino, esta es mi interpretación, ¿no? Pueblo argentino, yo tengo cómo traer el billete acá. Mira, yo voy, visito a Donald Trump, y yo traigo 20.000 millones, nadie más lo puede hacer, anteriormente otros presidentes no lo han hecho, tengo la capacidad de traer el dinero fresco, si tú quieres que sigamos bien, pues ya tú sabes que por el camino va por el lado nuestro. Ese parecería ser el mensaje, ¿no? Lo interpreto así. Entonces está doblando la apuesta. ¿Por qué? Porque si ese mensaje no es creíble, entonces obviamente va a seguir perdiendo terreno, porque va a caer en el mismo terreno que él, digamos, que él criticó mucho, que es el populismo, ¿no? Sí, hay que ver cómo lo asume el argentino promedio este mensaje, ¿no? Que no es que ellos tengan fama de querer mucho a los del norte. Por eso digo que puede ser un arma de doble filo. Habrá que ver. Respecto a Panamá, doctor, este y otro, de todo lo que hemos mencionado, de los que no y que están ahí en la mesa, ¿cuál es el factor internacional que más presiona a la economía panameña en este momento? Bueno, yo creo que en Panamá, la lectura, digamos, porque he conversado con personas de afuera, ¿no? La lectura es de cierta desconfianza y cierta inseguridad jurídica por muchos acontecimientos que han ocurrido, ¿no? Que no son solamente de este gobierno, o sea, que ya vienen desde hace mucho tiempo atrás. Yo diría que todo empieza cuando el país entra en la lista Gafi la primera vez. Luego viene otra situación que aumenta que nos hace perder confianza como país, que es el famoso caso de los Panama Papers, ¿no? O sea, el solo hecho de que se haya llamado así Panama Papers ya le hizo un daño fuerte a Panamá, y difícilmente esos daños de reputación se pueden recuperar en poco tiempo. Después vino la salida de la lista Gafi, el reingreso a la lista Gafi, vino la incorporación del grupo Wackett a la lista Clinton, ¿no? Eso, digamos, en términos de imagen, lo que pasa es que la lista Clinton es llamada también la lista de narcotraficantes. La lista Clinton en sus inicios se llamó así, ¿no? Porque fue promulgada por el presidente Bill Clinton, que fue el que sancionó esa ley, y comenzó con 4 personas, narcotraficantes. Entonces, y típicamente esa lista ha tenido narcotraficantes. Después se amplió el sentido de incorporación a la lista, ya no solamente de narcotraficantes, sino lavadores de activo en general, ¿no? Corruptos. Pero en la mente de mucha gente se quedó la lista Clinton como bautizada como la lista de narcotraficantes. Entonces, cuando un grupo importante, uno de los más importantes del país, entra a la lista Clinton, y además un banco, que fue el Balboa Bank, entró a la lista Clinton. O sea, estamos hablando que un banco, ¿no? Claro. Fue el segundo banco de Latinoamérica en entrar a la lista Clinton, en la historia de la lista Clinton. Después de un banco, digamos, en Honduras, que había entrado previamente, entró el Balboa Bank. Entonces, cuando un banco de la plaza entra a la lista Clinton, eso afecta muchísimo la reputación. Ahora, después vino, digamos, el tema de las huelgas que hemos tenido. O sea, nosotros hemos tenido 3 huelgas, en mi concepto, severas, porque son huelgas que han paralizado gran parte del país durante varias semanas. Pues tuvimos en julio del 2023. Radio Hogar. Tuvimos... 22. Julio del 22. Fue julio del 2022. Sí. 2023 nos salvamos. En el 2024 tuvimos el tema de la protesta minera. Sí. Y en el 2025, digamos, a inicios también tuvimos otra protesta importante por el tema de la ley de la Caja de Seguro Social y otros temas, ¿no? Entonces, y estas son huelgas que han paralizado el país durante varias, o sea, parte del país, ¿no? Sí. No todo, pero parte del país durante varias semanas. Entonces eso afecta, obviamente,
y ha sido en 2 gobiernos, o sea, no ha sido de un solo gobierno. Uno podría decir, no, es que el gobierno no tiene mano dura. No, aquí hay un conflicto social y una insatisfacción social importante que afecta algo que se llama la gobernabilidad. Entonces, cualquier inversionista va a decir, bueno, si yo llego a invertir en Panamá, ¿no? Yo me corro el riesgo de que me paren, digamos, el funcionamiento comercial un mes. ¿Por qué? Porque el país no se puede gobernar. Radio Gara. Sale una ley que no le gusta a la gente cierra las calles y se para por un mes. Entonces, ese es el pensamiento que puede tener un inversionista. Dice, mira, mejor me voy a República Dominicana o a Costa Rica, donde ahí no hay huelgas, yo tengo más tranquilidad, tengo mayor seguridad jurídica. El tema de la minera también es algo que ha afectado, digamos, en la percepción externa, porque nos ha hecho quedar como un país, digamos, en percepción, no voy a decir que en realidad, en percepción. El país invitó a inversionistas, después le dijo que ya no, que vete. Entonces, todo eso también ha afectado la confianza. Y hay un tema financiero también. O sea, la situación financiera del país, el déficit fiscal, que hemos conversado en muchas oportunidades, el gran nivel de endeudamiento del país llegó a tener un 30% de nivel de deuda sobre PIB, hoy día está como en un 63% aproximadamente. Entonces, en pocos años, la deuda con respecto al PIB se ha duplicado. Entonces, y el déficit fiscal está creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, hay una desconfianza también en donde el inversionista dice en su pensamiento, bueno, este país no tiene fondos. Por lo tanto, si no hay fondos, entonces aquí lo que puede pasar es que me suban los impuestos de acá a 1 año, o 2 años, o 3 años, porque el país necesita fondos, ¿no? No digo que esa es una recomendación ni nada, sino que ni tampoco digo que el gobierno lo está planteando, lo está pensando. Simplemente el inversionista tiene ese temor, ¿no? Y obviamente prefiere escoger otros destinos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese pensamiento a los inversionistas, se resta la inversión. Nosotros tenemos una inversión cercana al 3% del PIB en extranjera directa, y nosotros hemos llegado a tener 12.8% en el pasado, ¿no? Del PIB de inversión extranjera directa. O sea que eso se ha reducido casi a la 1/4 parte. Entonces, menos inversión, ¿qué significa? Significa en la práctica menos empleo. Y menos empleo, ¿qué significa en el lenguaje panameño? En el buen panameño significa menos chenchen, ¿no? Menos chenchen, menos dinero en la calle. ¿Por qué? Porque la inversión genera empleo. Cuando uno llega a invertir, un empresario pone un restaurante, pone un hotel, pone una tienda de comercio, lo que sea, tiene que contratar personas. Entonces, la inversión trae contrataciones, trae prestación de servicios, y eso hace que la economía empiece a moverse, a dinamizarse, y que se sienta, digamos, que hay actividad. Doctor. Actualmente eso no se siente, y el desempleo podría estar llegando. Ojo, el desempleo está en 9.5% con cifras del año pasado. Este año no tenemos las cifras, pero varios analistas estimamos que eso podría estar superando el 10%, doble dígito. Ok. Doctor, en cuanto a... Estas son las presiones que estamos recibiendo y los errores que se han cometido. ¿Cuáles podrían ser las ventajas potenciales que tiene Panamá que lo pueden ayudar a salir de esta situación? Tal vez el dólar es un escudo o es un arma en contra. Todo esto, ¿no? Sí, el dólar siempre ha sido nuestra principal ventaja. Ok. Entonces, ¿por qué? Porque esas cosas que estábamos comentando al inicio, esa inestabilidad que hay en Argentina, por la conversión entre el peso y el dólar, eso se llama riesgo cambiario. Radio Gara. Yo pongo $1,000 a un tipo de cambio digamos, de 100, y al día siguiente el tipo de cambio está en 200, y por lo tanto ya no tengo $1,000, sino tengo $500. Entonces fumamos $500 de mi patrimonio, de mi inversión. Entonces ese es el riesgo cambiario. Eso se tiene en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Costa Rica, en República Dominicana, pero en Panamá no, porque en Panamá, como no hay esa conversión o esa posibilidad de variación del tipo de la conversión, Balboa dólar,
Entonces, el que viene pone $1,000 o 1,000 balboas, lo que sea, y sabe que al día siguiente puede amanecer tranquilo porque no lo va a perder. O sea, claro, perderá si hace mal negocio, por razones comerciales, por otras razones perderá, pero no por ese riesgo cambiario. Y eso nos pone en una gran ventaja respecto a otros países, excepto Ecuador, que es un país que está, digamos, al borde del incumplimiento. El Salvador es otro país que también está dolarizado, pero que tampoco está en una buena situación financiera. Pero Panamá, por lo menos de las 3 calificaciones, 2 son grado de inversión. Entonces, Panamá es un país que todavía tiene esa posibilidad de generar confianza. Lo primero es la moneda. Lo segundo es el crecimiento. El país siempre está creciendo. El tema con el crecimiento es que no lo aprovechamos como debería, ¿no? Sí. Porque somos el país que más crece, pero no somos el país que más se desarrolla, porque si vemos cómo están nuestros servicios públicos, dejan mucho que desear, ¿no? Sí, sí. Y las crisis que hemos tenido en el gremio médico y todas esas insatisfacciones que hay por la falta de todas esas cosas, es una pequeña muestra de que estamos creciendo, pero no estamos dirigiendo los beneficios de ese crecimiento hacia la atención de las necesidades sociales. No estamos haciendo bien las cosas. Pero el crecimiento es bueno porque cualquier inversionista que viene dice este país está creciendo y aquí yo voy a tener, ventas aseguradas porque el país va para arriba. Lo otro es la conectividad que tiene Panamá. Panamá tiene la mejor conectividad terrestre. Desde aquí sale para Centroamérica todos los trailers de alimentación, ¿no? Toda la cadena logística desde aquí parte para toda Centroamérica a través de la Panamericana. Entonces tenemos el canal de Panamá, tenemos el hub aéreo de Tocumen, ¿no? En donde desde aquí conectamos vía aérea, vía terrestre, vía marítima con cualquier lado del continente, con cualquier punto del continente de una manera rápida y efectiva. Eso hace de que por aquí pase mucho comercio y el comercio que pase obviamente se queda, necesita servicios legales, servicios logísticos, servicios de mantenimiento de naves, servicios de todo tipo. Entonces eso evidentemente favorece mucho al país, ¿no? Sí. También el centro bancario, ¿no? Somos un país que probablemente tenemos el mejor centro bancario de la región latinoamericana en proporción a nuestro país. Claro que sí. Entonces, la mayor cantidad de bancos en proporción al tamaño del país y los bancos se han manejado muy bien. O sea, cuando hubo la crisis en el mundo, creo que Panamá fue probablemente el único país del mundo, por lo menos en Latinoamérica sí, que no recibió ninguna ayuda, no recibió ningún rescate ni nada por el estilo. Los bancos no recibieron, digamos, esa ayuda que otros países a través del Banco Central sí recibieron, incluyendo Estados Unidos, ¿no? Le pongo un ejemplo, doctor, solo para darle la palabra a Rubén Polanco, que tiene una pregunta para usted. Las fundaciones de ayuda humanitaria, por decirlo así, y también religiosa, hay entidades que ayudan a las congregaciones, a las obras de misericordia, no le dan mucho a Panamá, mire, porque consideran que Panamá es un país rico, que tiene con qué. Aunque en la práctica no lo sea, los números dicen que sí, y nos niegan la ayuda por decir que tenemos dinero acá adentro. No sé dónde está. Pero... Sí, Claro, evidentemente somos un país que, y no solamente por los números, ¿no? Tenemos uno de los PIB per cápita mayores de Latinoamérica, sino también que a mí me han hecho varios comentarios coloquiales, amistades que han llegado al extranjero, y me dicen, oye, yo acá no veo automóviles viejos. Los automóviles son nuevos en Panamá, los taxis son nuevos, todos nuevos. Entonces, claro, el que ha viajado, el que ha ido a Tegucigalpa, el que ha ido a Ciudad de Guatemala, el que ha ido a Guayaquil, el que ha ido a Lima, a otras ciudades, ¿no? Y que ha visto, digamos, el parque automotor más diverso en términos de vehículos más antiguos, se sorprenden, dice acá todo es nuevo. Entonces esas... Es Dubái. Dice, oye, aquí toda la gente tiene plata, ¿no? Entonces,
no solamente son números estadísticos, sino también son percepciones. Las percepciones de los edificios, ¿no? O sea, la gente cuando va por Panamá ve cuando llegan los aviones, uno está aterrizando y uno ve todos los edificios de Punta Pacífica, de Santa María, de Costa del Este, ve todos esos edificios y uno dice, oye, esto es Miami, ¿no? Y realmente ese no es solamente un pequeño pedazo del país, ¿no? Ni siquiera de la ciudad, es un pequeño pedazo que no es representativo. Entonces eso también afecta un poco la percepción. Y no solamente para lo que son donaciones, también, por ejemplo, para el precio de las medicinas. O sea, las grandes farmacéuticas te ponen los precios en función también, o mejor dicho, vamos a decirlo así, te subsidian los precios, te rebajan los precios en función a tu grado de necesidad económica. Entonces, un país como Honduras, ¿no? Un país como Nicaragua, de repente va a tener acceso a precios de medicina más bajos que Panamá. ¿Por qué? Porque las grandes farmacéuticas le dicen, no, Panamá, oye, pero aquí yo veo tu número y tú tienes plata, así que no, a ti no te van a hacer esos descuentos, ¿no? Entonces eso también nos cuesta caro. ¿Por qué? Porque hay una gran distorsión. Cuando nosotros calculamos el PIB per cápita, hay una gran distorsión entre en el promedio, ¿no? Porque el PIB per cápita simplemente es la producción total del país entre el número de personas. Y entonces hay una gran distorsión ahí porque hay, digamos, una producción que corresponde a grandes empresas, y una alta distribución, digamos, inequitativa del ingreso a nivel de las personas. Dicho en buen panameño, hay pocas personas muy ricas y muchas personas muy pobres. Licenciado Bazán, precisamente quería... mi duda va dada la situación en la que estamos. Y recientemente el presidente tuvo una gira por Japón, tuvo otra gira internacional, logró a Panamá regresar a Panamá. Este año ya se aprobó el financiamiento de la línea 3 del metro y una serie de proyectos y acciones del gobierno con ánimos de reactivar la economía. ¿Qué se visualiza a futuro y cuál es la realidad actual de Panamá de cara al futuro? ¿Va a mejorar? ¿Va a empeorar? ¿Qué proyecciones se hacen al respecto en cuanto a economía y empleo? Bien, digamos, me gusta mucho la última parte porque dice en cuanto a economía y empleo. El PIB va a seguir creciendo a un promedio del 4% por año. Pero eso no necesariamente es buena noticia, porque el PIB crece, pero el desempleo también crece. Entonces es algo muy raro, eso no vas a ver en otros países. ¿Y por qué pasa eso en Panamá? Bueno, primero por la gran desconfianza que hay, la falta de inversión, y segundo, porque hay una, digamos, distorsión estadística en el cálculo del crecimiento. El crecimiento del PIB es simplemente el crecimiento del tamaño de la economía, pero el tamaño de la economía no es lo mismo que el bienestar. No es lo mismo tener una casa grande que vivir bien. No es lo mismo. Entonces, si nosotros hablamos del PIB y del crecimiento del PIB, estamos hablando de nuestra casa. La casa es más grande, estamos viviendo. Pero ¿estamos viviendo mejor? La respuesta es no, porque el nivel de desempleo está aumentando. Incluso está en niveles superiores al que tenía Panamá previo a la pandemia, que ya eran preocupantes. Entonces, y recordemos que somos un país que pues el año 2009-2010 estamos en pleno empleo. O sea, todos tenían trabajo en Panamá, en la práctica, ¿no? Entonces, digamos, esta situación nos pone, digamos, en una mezcla de circunstancias en donde el país está creciendo, pero donde todavía vamos a seguir teniendo las necesidades sociales. ¿Qué sugiero yo? Mira, yo diría primero, como siempre lo he dicho, tenemos que ponernos a dieta en el tema de los gastos fiscales para reducir los gastos y eso, que eso nos ayude a equilibrar mejor nuestras finanzas, ¿no? Entonces, la salud financiera del Estado se mide a través del déficit fiscal y la necesidad de endeudamiento.
Y como ya hemos dicho anteriormente, nos hemos vuelto adictos a la deuda y tenemos que salir de esa adicción. Número 2, el empleo, algo que se comenta muy poco, pero lo tengo que decir, es que se hace una medición de una vez al año el nivel de empleo. En Estados Unidos, por ejemplo, donde se manejan buenas estadísticas, el nivel de empleo se mide todos los meses. Y el nivel, ¿cuál es el nivel de empleo del mes? Tiene incidencias en la tasa de interés, en el índice bursátil, en muchos otros elementos, ¿no? Entonces, en Panamá lo medimos una vez al año. Entonces, claro, hay un viejo refrán que dice, no se puede mejorar lo que no se mide. Okay. Entonces, ¿qué cosa deberíamos hacer nosotros? Deberíamos empezar a medir el desempleo en términos mensuales. Mensualmente deberíamos medir el desempleo para ver tendencias, ¿no? Para tener una mejor interpretación de cómo evolucionan los indicadores o en qué sectores, y que eso nos lleve también a tomar medidas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es fundamental y de eso no se habla, nadie dice nada. Radio Gara. Las estadísticas del INEC, pues realmente creo que dejan mucha insatisfacción porque no son ni de buena cantidad ni de buena calidad, están muy desactualizadas, no creo que llegan a tener un estándar, por lo menos del promedio de lo que son estadísticas internacionales. Entonces, doctor, si no tenemos buenas estadísticas, es como un paciente que va a atenderse sin exámenes, sin análisis, entonces el médico está como viendo más o menos, sí, a mí me parece que tienes esto, lo otro, pero si no hay exámenes de sangre, no hay exámenes de orina, no hay exámenes de presión arterial, no hay numeritos, y sobre todo la evolución de esos números, entonces difícilmente el médico puede tomar decisiones, ¿no? Doctor, antes de Pastora, y tenemos 5 minutos para cerrar, ¿cuánto más va a durar esto? A nivel mundial y a nivel nacional. Yo sé que la pregunta no es fácil de contestar, pero ya que todos son ciclos y estudiando los ciclos anteriores, ¿cuánto dice usted que puede durar esto más? Bueno, mira, digamos, es difícil saberlo, porque hay dos formas de salir, por lo menos de la crisis que tenemos en Panamá, hay dos formas de salir de esta crisis, basándome en mi experiencia, lo que he visto en otros países, ¿no? Hay dos formas. La primera forma es que ojalá la administración actual, el gobierno actual, los ministros y líderes del gobierno actual y el presidente, ojalá se iluminen y hagan un cambio de rumbo. ¿Okay? ¿Cuándo sucederá eso? No puedo saberlo. Y tampoco puedo saber incluso si sucederá. Que hagan un cambio de rumbo. Nosotros vemos que no están haciendo el cambio de rumbo. Cuando vemos que hay una remodelación de Villa Diplomática, cuesta $7 millones. Tremendo, sí. Entonces uno dice, mira, aquí realmente no hay una intención de darle una salud financiera al país, ¿no? Entonces no hay un buen ejemplo, no hay no hay un buen mensaje, entonces se necesita un cambio de rumbo, se necesita que se diga, mira, esto ya no puede continuar, ya no podemos hacer todas estas cosas, aquí cortamos por lo sano y entramos en lo que yo llamo una dieta austera de gastos. Entonces esa es una primera, digamos, forma de poder empezar a resolver la crisis tomando conciencia. La segunda forma es con una crisis agravada. Entonces, una crisis agravada que lleve, digamos, al país a tocar piso, como se dice habitualmente, y que definitivamente implique por necesidad un cambio de rumbo. Y eso puede suceder si es que nos empiezan a cortar las líneas de crédito.
Si nosotros seguimos endeudándonos así, estamos en un 63%, mi estimación es que 63% de deuda sobre PIB. Si nosotros llegamos al 80%, ya nos empiezan a cortar las líneas de crédito. Okay. O se empiezan a encarecer mucho, tanto así que ya hacen inviable, digamos, seguir tomando deuda. Y eso podría pasar como en unos 8 años aproximadamente, ¿no? Puede ser un poco menos, un poco más, dependiendo del ritmo de cuál evoluciona el déficit y la deuda. Entonces, pero más o menos son 8 años. Entonces, cuando nosotros llegamos a esa situación, tenemos que arreglarnos sí o sí. Es como el fumador que tiene un infarto y entonces recién cuando tiene el infarto dice, bueno, tengo que dejar de fumar, ¿no? Conocerán al menos alguno de esos casos. Entonces, eso pasa, digamos, ojalá que eso no pase, ojalá que sea el primer caso, que se tome conciencia y se haga un cambio de rumbo, pero la segunda posibilidad es esa, ¿no? Mientras eso no ocurra, el país va a seguir gastando más, va a seguir endeudándose. Sí. No veo mucha responsabilidad en el endeudamiento. ¿Por qué? Porque nada más le voy a poner un ejemplo, el endeudamiento del tren, ¿no? El tren Panamá-David. Entonces, el tren es claramente deficitario. Si el metro de Panamá es deficitario, ¿okay? O sea, el metro tiene que recibir subsidio para poder funcionar. Así es. ¿Okay? Entonces, imagínate qué va a pasar con el tren, que no tiene el flujo. O sea, si nosotros calculamos en el metro de Panamá, lo vemos siempre lleno. Todos los días está lleno. Sí. Y aún a así toda hora es deficitario, exactamente. Entonces, imagínate el tren, ¿no? De aquí, de Panamá hasta David. Ese tren es claramente deficitario. No tenemos el volumen de movimiento que justifique digamos, la magnitud del costo de la operación, que eso es carísimo. Entonces, es deficitario. Entonces, cuando uno toma esa deuda, no solamente es que es deuda que uno tiene que pagar, e incluso intereses, ¿no? Sino que además es una deuda que va a requerir subsidios durante el periodo de operación de esa obra. ¿Okay? Entonces eso yo no lo veo responsable. ¿Qué cosa haría yo, por ejemplo? ¿No? Yo lo que haría sería grandes corredores interprovinciales en Panamá. Yo conectaría todas las grandes provincias, las provincias centrales y todas las grandes provincias de manera cruzada con unas supercarreteras, y eso sí tendría un beneficio. ¿Por qué? Porque eso se paga solo, eso se paga con los peajes. Okay. Segundo, eso hace los alimentos más baratos. ¿Okay? Eso conecta mejor las ciudades, genera mayor comercio. Entonces, y digamos, no endeudas al país. Pero para construir un metro, ¿no? Que lo van a usar pocas personas porque no van a ser muchas. Sí. ¿No? De hecho, un pasaje aéreo cuesta menos de $100. Y si ustedes piensan en cuánto les cuesta, por ejemplo, digamos, de aquí a David es más o menos la distancia de Madrid a Barcelona, ¿no? Eso no les cuesta menos de 100 euros. Entonces, y eso no es para cualquier persona, eso es para personas que pueden pagar esa cantidad, que no son muchas, ¿no? Si a algunos les cuesta pagar el bus, imagínate, ¿no? Sí, claro. Gracias, doctor. Nos dirán, no, pero es que se va a usar carga. La carga no es para cualquiera, la carga es solamente para los que tienen, digamos, un formato logístico de carga, ¿no? O sea, si tienes contenedores que tienes que llevar a David, esos contenedores no entran necesariamente en los mismos formatos. Claro. Entonces, una carretera es mucho más democrática, una carretera es para todo el mundo. En cambio, estos trenes no son para todo el mundo. Entonces, sin embargo, se firman aceptaciones de financiamiento y yo no he visto ni una sola evaluación que diga que este proyecto es favorable para el país. Claro. Y sin embargo, pareciera que ya se tomó la decisión. Y que vienen, ¿no? Y que van a empezar, sí. Que va sí o sí porque fue una promesa de campaña. Claro. Doctor, le agradecemos, se nos vino el tiempo encima, tenemos un sacerdote que está esperando entrar a la cabina. Gracias otra vez, usted siempre con sus reflexiones llenas de información, llenas de datos, llenas de nutrientes para el cerebro de la audiencia aquí de Radio Hogar. Estaremos pendientes de los próximos días porque sabemos que el presidente, ahora que regrese, después de su operación en Nueva York,
traerá información que podemos compartir y analizar junto con usted. Otra vez gracias. Eduardo Soto se despide de esta manera de Zona 8 en compañía de Pastora Portugal, Rubén Polanco, Arsenio Samaniego y Patricia Ocando Camino, dándole las gracias al doctor Ernesto Bazán. Arsenio solo nos dice qué tenemos para hoy en Mar Caribe. Hoy tenemos danzones cubanos a las 2 de la tarde con el programa de Mar Caribe a través de Radio Hogar. La decana de la buena música. Qué rica la música cubana. Será hasta mañana. Saludos. Hasta aquí, Zona 8, Tertulias y más. El espacio de noticias y opinión para empezar el día como Dios manda. Les esperamos en la próxima edición de Zona 8, Tertulias y más.